Saludos, nosotros somos el grupo de los metales alcalinos y le vamos a estar hablando, valga la redundancia, sobre los metales alcalinos. Entonces, empecemos con qué son los metales alcalinos. Los metales alcalinos son un conjunto de elementos químicos que pertenecen al grupo 1, perdón, de la periódica. En este grupo se encuentran el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y el francio. Todos ellos comparten características muy similares, son metales blancos de baja densidad y extremadamente reactivos, especialmente como el agua y el oxígeno. Entonces, ¿por qué se le llaman metales alcalinos? Porque cuando reaccionan con el agua forman hidróxidos, que son sustancias muy básicas, es decir, producen soluciones con un pH alto. Este comportamiento tan característico es lo que le da su nombre. Entonces, en cuanto a su abundancia en la naturaleza, los metales más comunes del grupo son el litio, el sodio y el potasio, que se encuentran con relativa facilidad en distintos minerales y sales. El rubidio y el cesio son menos frecuentes y se consideran elementos escasos. Por otro lado, el francio es extremadamente raro y además es un elemento radiactivo, por lo que casi no se encuentra en la naturaleza. Debido a su alta reactividad, estos elementos nunca aparecen en estado libre, es decir, no los encontramos como metales puros en la naturaleza. En cambio, siempre están formados por compuestos, especialmente sales. Por ejemplo, el sodio está presente en el cloruro de sodio, que conocemos como la sal común. En resumen, los metales alcalinos son elementos muy reactivos, abundantes en formas de sales y fundamentales en muchos procesos químicos y biológicos. Ahora yo les hablaré acerca de las propiedades físicas y químicas de los metales alcalinos, así como su tendencia de reactividad y un ejemplo de reacción química típica. Primero, en cuanto a sus propiedades físicas, los metales alcalinos se caracterizan por ser muy blandos, tanto que algunos de ellos pueden cortarse fácilmente con un cuchillo. También poseen baja densidad, lo que significa que son ligeros. De hecho, el litio, sodio y potasio flotan en el agua. Además, presentan bajos puntos de fusión, es decir, se derriten a temperaturas relativamente bajas comparados con otros metales. Ahora, si hablamos de sus propiedades químicas, los metales alcalinos son altamente reactivos, especialmente con el agua. Esta reacción es tan fuerte que en muchos casos pueden tornarse violenta. Cuando reaccionan, tienden a formarse un compuesto que adoptan una carga positiva, por lo que pierden fácilmente un electrón. En cuanto a su tendencia de reactividad, esta aumenta a medida que descendemos en el grupo de la tabla periódica. En otras palabras, el litio es menos reactivo al sodio. El sodio es menos reactivo al potasio. El rubedio es menor reactivo al cesio y el cesio es más reactivo de todos. Esto quiere decir que el litio es menos reactivo mientras que el cesio es el más reactivo del grupo. Para ilustrar esta actividad, tomo un ejemplo típico, clásico en una reacción de sodio con el agua, donde se forma hidrógeno de sodio y se libera hidrógeno gaseoso. Y como podemos ver en la presentación, está aquí, que es 2Na más 2H2O. Esto da como 2NaOH más H. Bueno, yo voy a hablar acerca del litio, que es uno de los metales alcalinos más ligeros y altamente reactivos. En la actualidad ha adquirido una gran importancia en la industria porque forma compuestos que se utilizan en baterías recargables, en medicinas, grasas lubricantes, vidrios especiales y procesos químicos modernos. Por eso, entender sus compuestos principales es esencial para para reconocer por qué el litio es considerado el oro blanco del siglo XXI. Como una de sus componentes está el carbonato de litio, Li2CO3. El primer compuesto importante es el carbono de litio, el carbonato de litio. El carbonato de litio se utiliza principalmente en la fabricación de baterías de ion litio que están presentes en celulares, laptops y vehículos eléctricos, en la industria farmacéutica, donde se usa para tratar algunos trastornos médicos, y la elaboración de vidrios y cerámicas especiales. Las características principales están que es un polvo blanco, poco soluble en el agua y muy estable químicamente, lo que lo convierte en un material ideal para aplicaciones industriales. Luego le sigue el hidróxido de litio, LiOH. El segundo compuesto es el hidróxido de litio, básicamente lo que acabo de decir. Este compuesto es aún más importante para las baterías modernas, especialmente de alta potencia, porque se utiliza para fabricar los eh, cátodos de las baterías de ion litio. Algunas de sus aplicaciones son la fabricación de materiales catódicos para baterías, producción de lubricantes a base de litio resistentes a altas temperaturas, la purificación de gases,
ya que puede absorber el dióxido de carbono, y en las características principales, que es un sólido blanco, muy soluble en agua y altamente alcalino. Y por último, el litio metálico. Este material es blando, plateado y extremadamente reactivo. No se encuentra libre en la naturaleza porque reacciona rápidamente con el aire y el agua, y se utiliza en baterías de alta densidad energética, en aleaciones metálicas livianas, en algunos procesos químicos donde se necesita un agente reductor muy fuerte, y tiene sales diversas también, como el cloruro de litio, nitrato de litio y bromuro o fluoruro de litio. Y estas sales suelen ser muy solubles y se utilizan en diferentes procesos según sus propiedades específicas. Buenas tardes, mi nombre es José Ángel Reyes y hoy yo le voy a estar hablando acerca del sodio, que es uno de los metales alcalinos que vamos a estar viendo en esta exposición. Bueno, el sodio es uno de los elementos más comunes que tenemos en nuestro planeta, además de que este es muy beneficioso para nosotros, porque este tiene beneficios para nuestro cuerpo y además de que es muy útil en nuestra vida cotidiana. En nuestro cuerpo, este sirve como para mantener un equilibrio de los líquidos, para ayudarnos con el sistema nervioso, además de que ayuda a los electrolitos de nuestro cuerpo para la sangre, y además en la industria, como por ejemplo, que vamos a hablar ahora de algunos compuestos que sí son, que se usan más. Por ejemplo, estos tres compuestos derivados del sodio, que está el cloro de sodio, que este es muy utilizado en la industria, además de que se usa como conservante, también como condimento, y además de que se usa como materia prima para obtener otros derivados del sodio. También está el hidróxido de sodio, que este es una base fuerte que se emplea para así hacer detergentes, jabones, papeles y además más productos de limpieza. Y el muy conocido bicarbonato de sodio, que este lo tenemos en todos nuestros hogares y además de que siempre lo estamos utilizando. Lo podemos utilizar para lavar la ropa, también se usa como polvo de hornear, como antiséptico, para la limpieza, para procesos industriales, muchísimos usos. Ahora vamos a hablar de cómo obtener la salmuera, del proceso de electrólisis de la salmuera. Parece que no se ve la diapositiva, pero ahí debería estar la ecuación. Aquí se presenta la electrólisis de la salmuera, que a partir de dos moléculas de cloro de sodio y más dos moléculas de H2O de agua, esto da como resultado hidróxido de sodio, además de dicloro, que este es gaseoso, que se libera el ánodo, y además de que da como resultado un dihidrógeno, que este se libera también como cátodo, permitiendo la electrólisis. Ahora vamos a ver la aplicación en la industria. Se usa en la industria alimenticia, como estábamos hablando, como condimento, además de antiséptico. En los tratamientos médicos, cuando vamos al médico se nos inyectan sueros, que es para controlar los líquidos en el cuerpo, además de que, como había hablado, se usa para hacer jabones y detergentes. Buenas tardes, mi nombre es Enrique Brito y le voy a estar hablando sobre los compuestos del potasio y del rubidio. Ambos pertenecen al grupo de metales alcalinos y tienen aplicaciones muy importantes en la agricultura como en la tecnología. Por ejemplo, tenemos en la parte de abajo una reacción química donde tenemos 2 de potasio más 2 de agua, crean 2 de hidróxido de potasio más hidrógeno, que este hidrógeno es gaseoso. Donde podemos ver donde el potasio forma el hidróxido de potasio y libera hidrógeno, lo que demuestra lo reactivo que es. Esto pasa porque el metal reacciona violentamente para liberar hidrógeno y crea una solución muy alcalina de hidróxido de potasio. Esa reacción libera tanto calor que el hidrógeno enciende instantáneamente. Si lo vemos en vivo, podríamos ver una llama de color lila.
Bien, ahora vamos a hablar sobre el potasio. El potasio es uno de los metales más reactivos y compuestos se utiliza mucho en la agricultura. Los dos compuestos más utilizados es el cloruro de potasio y el sulfato de potasio, donde estos se utilizan principalmente como fertilizantes agrícolas porque el potasio ayuda a que las plantas crezcan mejor, absorban agua correctamente y sean más resistentes a enfermedades. Bien, también el potasio, podemos ver en estos mapas la cantidad de cloruro de potasio que se utiliza en diversos países. El rubidio es menos conocido porque es más raro y más costoso, ya que uno de sus compuestos principales es el cloruro de rubidio. Esto no se usa en la agricultura, pero sí se utiliza en tecnología avanzada como electrónica y relojes atómicos, donde el reloj atómico es para la navegación, donde los satélites GPS utilizan este compuesto para determinar la frecuencia de la vibración de los átomos de rubidio y así poder triangular su ubicación. El metal del tiempo, el cesio. El cesio es un metal alcalino del grupo 1 muy reactivo y radioactivo. Es un compuesto importante del que podemos sacar el cloruro de cesio. La reacción la vemos aquí arriba. El hidróxido de cesio más el ácido clorhídrico se unen y nos dan cloruro de cesio más agua. El punto de fusión del cesio ronda los 28.5 grados Celsius. Eso implica que lo podemos ver líquido en el Caribe a temperatura ambiente o tocándolo con nuestras manos lo llevamos al punto de fusión. Aplicaciones del cesio es variadísima en la industria, en la medicina, podemos verlo en imágenes, en radioterapia, en los relojes atómicos. Ya andaremos sobre ese tema y sobre el segundo. Y tecnología científica, en cualquier lugar donde se necesite una fuente de radioactividad estable, el cesio es una gran opción. Porque el cesio define el segundo. El segundo en el sistema internacional de medida, el que utilizamos siempre, se define por el cesio 133. Un segundo es igual a 9.192.631.770 de oscilaciones del átomo de cesio. ¿Por qué el cesio? El cesio es extremadamente estable, vibra constante y su precisión es perfecta para GPS, internet y satélites. Todo lo que necesite una sincronización bien estable, el cesio es la mejor opción. Vamos a hablar de su primo hermano, el francio, el metal más inestable. El metal alcalino, también del grupo 1, es un elemento radioactivo también, pero la diferencia está en que es extremadamente inestable y se desintegra con gran velocidad. Se estima que su punto de fusión ronda los 27 grados Celsius teóricos, porque no se han podido verificar en laboratorio. ¿Cómo se produce? No se puede aislar, no se puede almacenar y no se puede generar compuestos químicos estables del francio. La única manera de generarlo es mediante reacciones nucleares no químicas. En estado natural no se encuentra libre, aparece en cantidades mínimas unido al uranio. Vamos a comparar el cesio y el francio. El cesio es extremadamente estable, mientras que el francio es muy bajo, es muy inestable y se rompe con facilidad, se degrada, mientras que el cesio es, con relación a su reactividad es alto, pero el francio es extremadamente reactivo. Las aplicaciones del cesio son inmensas en tecnología, medicina, industria, mientras que el francio no tiene ninguna aplicación a la industria. La existencia del cesio natural se puede encontrar, mientras que el francio es muy escasa, casi nula. Podemos concluir de los metales alcalinos del grupo 1 que los metales alcalinos son muy reactivos, blandos y de baja densidad. Su reactividad aumenta al descender en el grupo y su importancia es inmensa, ya que tienen aplicaciones en la industria, en baterías, fertilizantes, jabones, relojes nucleares, en la medicina, en suero, en tratamiento a la bipolaridad, en diagnóstico de cáncer, en ciencia de medición exacta del segundo y de estudio atómico. Hemos concluido y aquí tienes un quiz pequeño sobre datos curiosos de nuestra exposición.